inseguridad, violencia y conflicto social. La mediación en épocas y espacios diferentes de conflicto armado en el país es un esfuerzo con una historia bastante compleja, y es por esto mismo que para poder contribuir a ella se presenta indispensable abordar un tema no tan comúnmente analizado, y es la mediación realizada por las asambleas constituyentes, fenómenos de las últimas décadas de nuestra historia, siendo un fenómeno bastante particular en la materialización de la participación social organizada históricamente. La intervención de dichas asambleas en la resolución de conflictos es apenas una de las variables de las representaciones, manifestaciones y organizaciones sociales, por lo cual de la rigurosidad de este acercamiento depende el espacio que se le quiera otorgar a esta nueva voz social organizada. ¿Qué hacer para mitigar el conflicto social en Colombia? Colombia necesita resolver el conflicto social sin violencia y desde abajo. Lograr una solución pacífica a los conflictos sociales, comunitarios, ambientales y políticos es uno de los mayores retos que enfrenta Colombia en la coyuntura actual. A lo largo de 52 años de conflicto armado, Colombia ha creado numerosas y creativas prácticas de solución de conflictos y justicia local en comunidades rurales y urbanas. Los conciliadores en equidad, los jueces de paz, los líderes comunitarios y los palabreros han prevenido de que los conflictos pasen a mayores. Pero hace falta mucha más mediación para acabar con la cultura de guerra en el país. Jean-Paul Lederache, uno de los académicos más reconocidos en la materia de mediación de conflictos y construcción de paz en el mundo, participó en el encuentro y dice que no es fácil pasar de la guerra a la paz, y por eso la mediación social es tan importante en Colombia. Necesitamos recrear una política que permita participar sin violencia y sin manipulación que vienen detrás de la violencia. Claras sus necesidades concretas, saben que necesitan la comunidad. Por eso, la reivindicación más certera descansa en la idea de que se les reconozca como actores claves en la vida cotidiana de las regiones, en esta búsqueda constante por el bienestar de sus habitantes. Pero además de mediar entre gobiernos y las comunidades, también hace falta resolver conflictos entre vecinos, familias, escuelas, instituciones, penitenciarías, policías, juntas de acción comunal y muchos otros grupos que deben resolver problemas a diario. De ahora en adelante se van a necesitar las habilidades de muchos constructores de paz para evitar que la violencia se recicle o el espacio dejado por la guerrilla sea ocupado por otro tipo de violencia. Los mediadores y conciliadores serán vitales para lograr pactos de convivencia comunitaria tanto en la intervención interpersonal como la colectiva. Reflexiones y propuestas para la solución política del conflicto social, armado y la paz. Colombia lleva más de 5 décadas de confrontación armada entre el Estado y la insurgencia con grandes connotaciones internas, pero también internacionales. La política del Estado hasta ahora se ha centrado en la búsqueda de la derrota militar y desmovilización de las insurgencias. El modelo impuesto para resolver el conflicto armado por la vía militar está fracasado por múltiples razones. Entre ellas, es claro que ninguno de los actores armados enfrentados ha podido derrotar militarmente, al contrario. En tanto, los movimientos sociales y en conjunto la sociedad civil han sido ignorados y afrontan el desastre de las consecuencias. Que en Colombia se desarrollen varios conflictos de carácter económico, social, cultural, político y armado. Que en particular el conflicto armado colombiano entre el Estado y las guerrillas es político, evidenciado por la exclusión social y la política histórica de amplios sectores populares. Que la salida al conflicto armado es política. Para frenar la guerra mediante un proceso de negociación entre el Estado y las guerrillas con la participación protagónica del movimiento social popular como sujetos políticos que prioricen parar la guerra con acuerdos claramente definidos para avanzar en la solución de problemas estructurales que han sido causales del conflicto armado y evitar su continuidad. Desarrolla diversos mecanismos de participación popular y ciudadana amplios a fin de ganar una opinión pública mayoritaria a favor de la solución política al conflicto armado, encaminado a fortalecer a nivel nacional e internacional desde la presión al actor social para parar y terminar la guerra. Que las otras formas de violencia como el narcotráfico, el paramilitarismo, la delincuencia común, entre otras, se asuman como responsabilidad del Estado desactivarlas. Realidades que impiden la paz. Las políticas generadoras de inequidad, pobreza y precarización en las condiciones de vida de amplios sectores sociales.
la implementación de modelos y políticas económicas y sociales que favorezcan intereses privados nacionales e internacionales en detrimento de las grandes mayorías de la población y la nación colombiana, expresadas en la implementación de procesos de privatización de bienes y servicios desarrollados de un modelo productivo agroexportador con énfasis en la exportación acelerada y sin medidas de recursos naturales no renovables y de la biodiversidad. La adoptación e implementación de ideologías y políticas militares que justifican la guerra como el principal medio de pacificación y control, que incluye estrategias de vulneración de derechos humanos, comisión de crímenes de lesa humanidad y el desplazamiento forzado de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas que son despojadas de sus tierras y bienes. La criminalización de la pobreza, la movilización y la protesta social consignada en la Ley de Seguridad Ciudadana menoscaban sistemáticamente el derecho a la libertad de opinión, expresión y asociación, el Estado social de derecho y la misma democracia. ¿Cómo lograr la paz? Paz con justicia social integral. La COMOSOC asume la paz con justicia social integral sostenible y duradera como el eje estratégico y articulador de su agenda política y como elemento principal de su accionar, considerando que al resolver el tema de la paz en Colombia se está resolviendo un factor estructural generador de injusticia que ha definido y marcado negativamente la sociedad colombiana. Contrario al sentido social y político de paz que impone y desarrolla el Estado y otros actores de la sociedad colombiana, afirmamos el concepto de paz con justicia social integral sostenible y duradera como condición para la reconciliación nacional y para superar las causas estructurales del conflicto social y armado, y evitar la continuidad de la guerra por otros medios. Guerra nunca más, cual implica propugnar por un verdadero Estado social de derecho y avanzar en la construcción de una sociedad justa, pluralista, de bienestar, igualitaria e incluyente desde la diversidad, que humanice a todas y todos y reivindique el derecho de la felicidad de los pueblos y de los seres humanos como buen vivir. ¿Cómo solucionar la inseguridad urbana en Colombia? Sabemos de la incapacidad de la policía para capturar a los delincuentes, ya que la tasa de impunidad es bastante alta. Pero incluso si los delincuentes son capturados, siguen siendo un problema para el sistema penitenciario porque agravan el hacinamiento y deben ser mantenidos con nuestros impuestos durante su tiempo de reclusión. La solución entonces es hacer rentables los centros penitenciarios del país a través del empleo de la población carcelaria del país como fuerza productiva que genere un excedente financiero al erario público. De esta manera, los delincuentes, una vez capturados, pasarán a ser unidades productivas al servicio de la nación. Durante el tiempo de reclusión planteado, que los reclusos deban trabajar turnos de 7 horas y 4 horas adicionales también de carácter obligatorio dedicadas a la validación del bachillerato, el aprendizaje de un segundo idioma, un oficio calificado en demanda o el avance de una carrera universitaria. Si conseguimos aprovechar el recurso humano ocioso en las prisiones, no solo será viable, sino financieramente deseable aumentar las penas y eliminar la casa por cárcel. Conclusiones. La solución inicia en cada uno de nosotros. Los demás jamás cambiarán si no empezamos por casa, pero frente al sistema tenemos mecanismos para cambiar. Una constitución política como deseo que aún sea cumplido, con mecanismos de participación política inmejorables. Un conjunto de instituciones públicas y privadas sin ánimo de lucro que se esfuerzan por mejorar las condiciones de vida y dar apoyo a las personas más vulnerables. Un sistema amplio pero deficiente de educación que los docentes tienen para mejorar de la mano de los padres de familia. Pero ante todo, el cambio de mentalidad, la superación a nosotros mismos y la búsqueda del bienestar común antes del interés particular.